al pueblo y a los ciudadanos del área metropolitana que desde el inicio de la gestión venimos trabajando con la Municipalidad de Resistencia en distintos frentes. Y uno de los frentes más importantes es el tema de los desagües. Sabemos que la ciudad de Resistencia tiene graves conflictos con los desagües, no solamente por el crecimiento del río Negro, el río Paraná, sino también por las precipitaciones, el cambio climático y bueno, lo que ya sabemos. Entonces, lo importante era trabajar en un plan de desagües para la zona sur de Resistencia. La zona sur es lo que se conoce como el campo de tiro, es campo de tiro, bueno, son unas cuantas hectáreas que realmente se fue urbanizando, pero sin contar con los servicios ni la infraestructura básica necesaria. ¿Este lugar estaban dadas las condiciones para, era inundable, no? ¿Cuál era la situación? La verdad que la zona sur de Resistencia es zona baja, uno la recorre simplemente y se da cuenta. No tiene buena, las cuencas, digamos, no están determinadas, los desagües no se sabe para dónde van, en fin. Y ese trabajo nos pusimos a ver detenidamente con la Facultad de Ingeniería, con la Municipalidad de Resistencia, con APA y Vialidad Provincial. Y bueno, se determinó realizar un estudio, que es el que se presentó al gobernador y al intendente en esta semana, pero paralelo a eso, mientras que se está haciendo un trabajo finito, técnico, de ir al territorio, de hacer la topografía, de verificar las cuencas, de ver la inclinación del terreno y demás, se firmó un convenio de trabajo donde Municipalidad, Resistencia, Vialidad y APA vamos a llevar tubos, colocar cruces de calle en aquellos lugares que no tienen. Entonces, este es un proyecto, un convenio de 12 meses, paralelo al trabajo técnico que está realizando la Facultad de Ingeniería. Entonces vamos a tener soluciones temporarias, pero lo más importante acá es el trabajo final que nos va a dar la AFIN, o sea, es una asociación que está dentro de la Facultad de Ingeniería, donde nos va a decir, bueno, qué caños tenemos que colocar, hacia dónde va, bueno, el comportamiento a largo plazo. Porque ¿Cuánto tiempo lleva podemos decir, análisis Claro, del es lugar? un estudio grande, lleva su tiempo, seguramente para el año que viene vamos a tener, a principios del año que viene. O sea, ya están trabajando en terreno los topógrafos de la facultad, los ingenieros, se está recopilando toda la información, porque imagínate, la ciudad fue creciendo. Nosotros teníamos un plan de desagüe, nosotros digo porque participé cuando estaba en la Municipalidad de Resistencia, en los desagües de la zona norte. Me imagino los cambios que hubo desde que usted estuvo en la municipalidad ahora. Sí, ¿no? sí, muchísimos. Porque nosotros cuando estábamos en la municipalidad planteamos que el crecimiento de la ciudad era hacia el norte. Sí. Entonces se puso hincapié en ese sector, se hicieron los estudios de planificación, los usos del suelo, se hicieron los estudios con el Instituto de Vivienda en ese momento para los desagües, en fin. Y bueno, y de golpe nos encontramos con un crecimiento desde el 2020 en la zona sur, cuando la Nación le transfiere a la provincia todos esos terrenos, que son más de 3.000 hectáreas. Y bueno, cuando yo asumo el compromiso de ser subsecretaria, me encuentro con este tema. Y bueno, lo primero que dije, acá hay que poner la realidad sobre la mesa, decirle a los vecinos que la zona sur necesita un plan de desagües pluviales, que no lo tiene. Y bueno, y nos pusimos a trabajar. Así que ¿Cuántas familias son las que están en el lugar? Y bueno, estamos hablando de prácticamente 35.000 familias y con un proceso de crecimiento mayor, por supuesto. Que es importante tener en cuenta porque hay una propuesta de manzanamiento y trazado vial que fue presentado en su momento por la municipalidad, no fue aprobado, o sea, hay un proceso previo también que estamos haciendo, o paralelo, con el municipio, que es intentar regularizar todos esos barrios. Mientras esto se analiza, ¿va a haber algún acompañamiento a las familias que quizás están atravesando esta situación de cuando llueve queda el agua estancada en el lugar? Sí, por supuesto. Nosotros estamos permanentemente en territorio, se trabaja con Ñachec también, que es el área de la provincia que está haciendo relevamientos de las familias y las situaciones.
Todos los días nos llegan inquietudes de los distintos responsables de las áreas de INACHEC. Y bueno, y por supuesto con el municipio de Resistencia, con el área de desagües pluviales, el ingeniero Beach, que también tuvo mucho que ver en este convenio que firmamos esta semana. Esto, el trabajo que van a hacer, vamos a pensar en el año que viene, ¿no? ¿Esto es a largo plazo? ¿Tiene algunos años? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, es largo plazo. El municipio y la provincia tendrán que determinar cuáles son las prioridades, como en una casa. Sí. Hay que priorizar. Bueno, estos son los conductos prioritarios, estos son los conductos principales, estos son los secundarios y estos son los terciarios. Pero en el mientras tanto igual seguimos avanzando, como dije anteriormente, en la colocación de caños en aquellos lugares que son prioritarios. Seguramente los vecinos de la zona sur verán equipos, máquinas, y bueno, y profesionales trabajando, y pedirles un poquito de paciencia, porque esto lleva su tiempo, no se resuelve de un día para el otro, pero bueno, lo importante acá es que hay un compromiso y hay profesionales y técnicos trabajando. ¿Qué presupuesto está destinado para esto? ¿Tienen o no? Sí, el trabajo de AFIN es un proyecto que sale alrededor de 90 millones de pesos. Y luego veremos cuáles son las obras y los montos de cada una de las obras. Sí. Ellos son los que nos van a determinar. Y allí tendremos que priorizar, por supuesto, como dije anteriormente. ¿Esta es la primera de las obras que se hace este plan de drenaje pluvial por parte de ustedes o no? Sí, en esta gestión sí. Sí, por eso digo que es importante remarcar el compromiso tanto de APA como de Vialidad Provincial, de la Municipalidad de Resistencia y de la Facultad de Ingeniería, porque realmente es un trabajo que tiene su tiempo, pero va a dar sus resultados. Estamos hablando de chacra 137 y 138. Claro. ¿Esto se podría replicar a otros lugares de la zona sur o no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que... Porque por ahí viste que cuando llueve tenemos muchos pedidos, nos mandan mensajes. Sí, seguramente. La ciudad de Resistencia es hídrico dependiente, así que sabemos que hay lugares que son más conflictivos que otros, pero también... Además estamos arriba de las lagunas, ¿no? Claro, se ha tapado muchísimas lagunas, se ha tapado el riacho Arazá, que también es complemento en la zona sur, pero bueno, en esto del crecimiento urbano, que por ahí es imposible de frenar, porque las familias se van creciendo, hay un proceso de gente que viene de otras localidades para acá. Entonces el suelo urbano debería haber estado preparado previo a que el vecino se instale, pero bueno, no se dieron las condiciones, se instalaron de alguna manera porque la gente necesita el lugar y bueno, y para eso hay que dar respuesta. Alicia, nos hablabas de esto, ¿no? De que se ha expandido hacia la zona norte, más hacia la zona sur. Ustedes desde ordenamiento territorial, ¿cómo están trabajando con esto, ¿no? Con hacer las cosas correctamente. Hace poco hicimos vuelos de dron, porque no es lo que me figuraban en los planos, no es lo mismo que lo que existe en la realidad. Porque muchas veces el vecino, al no tener un agrimensor que le defina el lote de su vivienda, se instala como puede. Y bueno, el trabajo en territorio es grande, es arduo, pero bueno, existen ahora drones especiales que se trabaja con agrimensores para bajar la información del aire, bajarlo hacia los planos. También estamos trabajando en eso y con la Municipalidad de Resistencia en la regularización, porque una cosa es lo que se presentó en el 2020 y otra cosa es lo que hoy, en el 2025, existe. Entonces tenemos que poner estas dos cuestiones sobre la mesa, dibujar nuevamente los planos, marcar de nuevo los planos de mensura para poder llegar al título de propiedad, porque todos los terrenos son de la provincia del Chaco. Entonces, y la idea es que cada uno tenga su título, pero para llegar a eso tenemos que, vuelvo a repetir, volver a medir, volver a hacer relevamientos sociales, porque también hay una dinámica.
el vecino que se instaló en el 2020 quizás no es el mismo del 2025. Sí. Entonces tenemos cambio, parejas que se disuelven, familias que se disuelven, cambian de dirección y bueno, todas esas cuestiones las tenemos que ver. Estamos entregando RUP, que es el Registro Único del Hábitat, que es una ley provincial. Seguimos con ese trabajo y bueno, las áreas sociales de la subsecretaría permanentemente están en territorio visualizando esto que te digo para poder entregar el título. ¿Qué proyecciones tienen para esta última parte del año? Y para esta última parte del año no solamente proyecciones para Resistencia, tenemos trabajando en Fontana, estamos trabajando en Colonia Popular, en Charata, en Las Breñas, en Castelli, en Roca, o sea, son varias las localidades donde estamos trabajando en la regularización, porque esa es la responsabilidad de nuestra subsecretaría. Y bueno, y presentando un proyecto nuevo para 5 nuevas localidades, porque tenemos un programa que se llama Fortalecimiento de los Municipios, donde trabajamos el área de catastro, el área de obras particulares, para que los municipios sean sustentables. ¿Qué quiero decir con esto? Que los municipios tengan una, digamos, fotografía de su ciudad y que puedan determinar qué cantidad de viviendas hay y que puedan ingresar los impuestos como corresponde. Bien. Que las ciudades sean sustentables, porque normalmente el intendente reclama coparticipación o reclama dinero porque el vecino no tributa. Y al no tributar... Muchas veces ha pasado eso, ¿no? Que algunos municipios o no pagan algunos impuestos porque no les pagan desde los servicios. Así es. Y en algunos casos también esto sería un beneficio para ellos. Claro, el trabajo nuestro lo hemos hecho y lo terminamos y está dando muy buen resultado en Colonia Popular, por ejemplo. En Colonia Popular se instalaron 16 clubes de campo o casas de fines de semana, barrios que privados. Se ha expandido en este último tiempo. Barrios privados. Pero el municipio no contaba con una legislación para regular este trabajo de qué pone el vecino y qué pone la municipalidad. Entonces, a través del área de planificación de mi subsecretaría, se elaboró una ordenanza, se aprobó por el Consejo. Son pertenece a la Colonia Popular, por ejemplo, el que está ahí enfrente, o sea, al costado del ingreso, el de enfrente. Hay 16 barrios. Sí. 16 todos nuevos esos comprendidos que crecieron con la pandemia. No solamente en Colonia Popular, en Colonia Benítez, en Margarita Belén, en todas esas en áreas. Y se instalan en zonas periféricas. Entonces, hay que legislar para eso. Los municipios tienen que tener claro cómo deben ser esos barrios, si son privados, o si son semi-privados, abiertos o semi-abiertos, para que el municipio ingrese con los servicios, pueda recogerle la basura, en fin, todas las cuestiones que hacen a la vida de un ciudadano. Entonces trabajamos sobre eso también. Y en Santa Silvina, también en un proyecto de urbanización donde hay que comenzar a definir cuáles son los usos que se dan en una ciudad, cómo tiene que crecer esa ciudad. Bueno, esas herramientas se las estamos entregando nosotros. Alicia, ¿y había esto antes o no? Yo la verdad que desde la subsecretaría, antes era un ministerio. Sí. Antes era un ministerio. Y no he encontrado mucha información sobre esto. No lo he encontrado, pero bueno. ¿Qué le manifiestan por ahí los municipios o los intendentes, los jefes comunales? Los intendentes nos manifiestan que están con pocos profesionales y técnicos, el recurso humano que necesitan para hacer esto y con conocimiento. Entonces recurren a nosotros y nosotros, el año pasado hicimos 12 municipios, este año vamos a hacer 5 más, porque tienen que ir un ida y vuelta, tenés que ir, conocer, capacitar al personal, regresar, muchas veces lo hacemos a través de Zoom, el poder conversar con el intendente y con su personal, digamos, de gabinete, para poder llevar a los papeles o para poder traducir en una legislación que sea acorde a lo que necesitan. Entonces, esto lo vamos a presentar ahora. En estos días estamos preparando el material. El gobernador nos pidió, a través, por supuesto, del plan estratégico de la provincia, que trabajemos en ayudar, en fortalecer
a los municipios, bueno, y ese trabajo también lo estamos haciendo. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Bueno, gracias, Delfina, a vos. Gracias. Hablamos con Alicia Hogar aquí en los estudios en Actualidad.